¿Qué pasa con nuestra energía cuando elegimos ciertos caminos? ¿Podría una práctica tan personal, tan humana, como la masturbación, tener un impacto en nuestra energía espiritual? Esta es una pregunta que muchos han evitado y que pocos se han atrevido a enfrentar con una mente abierta. Hoy vamos a explorar este tema desde dos puntos de vista, el de la ciencia y el de la espiritualidad, porque para comprendernos profundamente necesitamos tanto el conocimiento tangible de lo físico como el intangible susurro del alma. Para algunos, esta práctica es una expresión de autoconocimiento, de autoaceptación. Para otros, es un camino que desvía, que desequilibra. ¿Es esto una verdad universal o solo una creencia nacida de años de tradición y cultura? ¿Cómo podemos, con el poder de la introspección y el conocimiento, separar el mito de la realidad? Acompáñame en este viaje donde lo físico y lo espiritual se encuentran, donde buscamos respuestas más allá de la superficie. Quizá, en la profundidad de nuestra mente y espíritu, hallaremos una verdad que, sin importar nuestras creencias, pueda liberarnos. Porque más allá del juicio y las prohibiciones, todos estamos en una búsqueda de algo más elevado, de una paz interior que nos revele quiénes somos realmente. Este es el momento de abrirnos a la pregunta, sin miedo, con el alma dispuesta y el corazón abierto. Para entender cómo la masturbación podría afectar nuestra energía espiritual, primero debemos observar el impacto físico que tiene en nuestro cuerpo, donde la ciencia tiene mucho que decir. Desde un punto de vista biológico, cada vez que el cuerpo experimenta placer, se produce una liberación de dopamina y otras sustancias químicas que nos brindan una sensación de bienestar. Es un mecanismo que el cerebro utiliza para recompensarnos, una respuesta que la naturaleza ha diseñado para garantizar nuestra satisfacción. Pero aquí es donde surgen las preguntas. ¿Es esta energía, esta euforia química, algo puramente físico, o hay una conexión más profunda que aún no comprendemos? Algunos estudios sugieren que, en exceso, el cuerpo puede responder con un desequilibrio en nuestros niveles de energía, afectando el estado de ánimo, la motivación y, en algunos casos, generando una dependencia. Pero, ¿es esto únicamente una cuestión de salud mental o hay algo que afecta nuestra esencia espiritual? La ciencia, hasta ahora, se limita a lo visible, a lo que puede medir y observar. Sin embargo, muchos se preguntan si la energía espiritual también podría ser algo medible. Algunos experimentos intentan captar y analizar el aura o el campo energético que rodea a cada ser humano, sugiriendo que cada acción y pensamiento afecta nuestra vibración interna. ¿Podría entonces una práctica como la masturbación, cuando es compulsiva o desmesurada, interferir en este equilibrio? Para algunos científicos, estas conexiones son meras teorías. Para otros, pueden ser el inicio de una verdad aún mayor. Tal vez la ciencia, en su búsqueda de respuestas, esté abriendo una puerta a la espiritualidad al mostrarnos que nuestro cuerpo y mente no son elementos separados, sino que juntos forman un todo complejo y profundo. Desde tiempos inmemoriales, diversas culturas han hablado sobre la importancia de preservar la energía vital, esa fuerza intangible que reside en cada uno de nosotros. En el Oriente se le conoce como chi o prana, y se cree que esta energía fluye en nuestro interior, manteniéndonos conectados con el universo. Los textos antiguos describen la práctica de la retención, el ahorro de esta fuerza, como un camino hacia la claridad mental, el equilibrio y, en última instancia, la elevación espiritual. En el Tantra, por ejemplo, se sostiene que al controlar la energía sexual, uno puede redirigirla hacia otros aspectos de la vida, aumentando la creatividad, la intuición y la conexión espiritual. En este contexto, la masturbación puede ser vista como una fuga de esta energía, un escape que impide el desarrollo de un potencial más profundo. La energía sexual, en su forma más pura, se ve como una fuerza sagrada que, al preservarse, permite la evolución del ser. Sin embargo, otras corrientes espirituales sostienen que lo importante no es abstenerse, sino la intención detrás de cada acción. En lugar de negar el placer, lo invitan a ser transformado en una práctica consciente,
donde la energía no se pierde, sino que se eleva. En este caso, el acto de masturbarse podría ser una oportunidad para cultivar el amor propio y la aceptación, si se realiza desde la calma, sin culpa ni compulsión. Estas enseñanzas ancestrales nos invitan a ver nuestra energía sexual como algo más que un impulso físico, mostrándonos que, en cada acto, se encuentra una puerta hacia nuestra espiritualidad. La pregunta entonces es, ¿cómo elegir conscientemente lo que nutre o agota nuestra energía y cómo transformar este conocimiento en una práctica diaria que enriquezca nuestro ser? En la encrucijada entre lo físico y lo espiritual surge una cuestión central: la intención. En muchas prácticas espirituales, el propósito que uno le da a una acción es lo que define su impacto en nuestra energía. ¿Qué sucede cuando la masturbación se convierte en un acto compulsivo o en una vía de escape emocional? ¿Y qué cambia cuando, en su lugar, es vista como una expresión consciente de autoconocimiento y respeto propio? Muchos sabios y filósofos han dicho que nuestras acciones no son buenas ni malas en sí mismas, es nuestra intención la que imprime en ellas un peso espiritual. Cuando algo se convierte en un hábito incontrolable, nos desvía de la armonía interior y nuestra energía, en lugar de circular y expandirse, se va fragmentando. Es como si cada acto sin conciencia dejara una pequeña fisura en nuestra conexión con el ser, acumulándose hasta que sentimos un vacío difícil de explicar. Sin embargo, cuando una acción como la masturbación se realiza con una intención consciente, puede transformarse en algo que nos conecta con el amor propio y la serenidad. Al observar nuestros deseos sin juzgarlos, aceptándolos como parte de la experiencia humana, encontramos una oportunidad para profundizar en nuestro entendimiento personal. Nos liberamos de la culpa y empezamos a vernos con una mirada compasiva, en lugar de sentirnos divididos o reprimidos. Entonces, ¿es la masturbación un obstáculo para la energía espiritual o una herramienta para el autoconocimiento? Quizá la respuesta esté en cómo integramos esta práctica en nuestra vida, en el lugar que le damos y en la intención con la que la abordamos. Porque al final, cada elección consciente es una oportunidad de equilibrio, una oportunidad de redescubrir la paz que tanto anhelamos. Mucho de lo que sentimos respecto a nuestra energía espiritual está influenciado por las creencias que llevamos con nosotros. Desde jóvenes, aprendemos a ver ciertos temas, como la sexualidad, con un velo de vergüenza o culpa. Las tradiciones y los dogmas nos enseñan que ciertas acciones son malas o que disminuyen nuestra pureza, y así, sin darnos cuenta, construimos barreras internas que afectan cómo nos percibimos y cómo manejamos nuestra energía. Para algunos, la masturbación es un tabú, una práctica que sienten que traiciona sus valores espirituales. Esta creencia genera una dualidad interna, un conflicto que se convierte en culpa y rechazo hacia uno mismo. Con el tiempo, esta culpa puede crear una carga emocional tan densa que afecta nuestra capacidad de sentirnos en paz, distorsionando la conexión con nuestra esencia. Pero, ¿y si cuestionamos estas creencias? ¿Y si entendemos que la culpa no es una fuerza espiritual, sino una construcción mental basada en el miedo y el juicio? Liberarse de esta carga no significa despojarse de la responsabilidad o de los principios, sino elegir vivir desde el amor en lugar del miedo. La culpa drena nuestra energía, nos hace sentir menos merecedores de la paz y la plenitud, y nos encierra en un ciclo de autorrepresión y dolor. Si logramos ver nuestras acciones, incluso aquellas que nos incomodan, con compasión, podemos empezar a sanar esa dualidad. No se trata de ignorar las creencias, sino de encontrar un punto medio, un lugar donde nuestras prácticas sean guiadas por el respeto hacia uno mismo, en lugar de una culpa impuesta por expectativas externas. Así, nuestra energía se libera y puede fluir de manera más armoniosa, acercándonos a un estado de equilibrio y autoaceptación. La energía sexual es, en muchas tradiciones espirituales, vista como la chispa de la vida, una fuerza poderosa y creativa que puede elevar nuestra conciencia y expandir nuestro ser. Este tipo de energía no se limita al acto sexual, es una corriente vibrante que nutre nuestra vitalidad, nuestra creatividad
e incluso nuestra capacidad de amar. Es el mismo impulso que nos lleva a crear, a expresar, a conectarnos profundamente con los demás y con nosotros mismos. Cuando entendemos nuestra energía sexual como algo más allá de lo físico, descubrimos que puede ser cultivada, canalizada y transformada. Muchos practicantes espirituales y sabios antiguos enseñan que, al aprender a conservar y dirigir esta energía, podemos acceder a estados de meditación profundos, a una creatividad más intensa y a una conexión espiritual que trasciende lo cotidiano. Es como si esta fuerza pudiera ser guiada hacia cualquier área de nuestra vida, irradiando energía y vida donde se enfoque. Aquí es donde la masturbación, cuando es compulsiva o descontrolada, puede representar un desvío de esta fuerza creativa, una pérdida de energía que podría usarse para elevarnos. Sin embargo, cuando se practica con una intención consciente, podría ser una forma de honrar y entender esta energía, de explorarla sin juicio y de utilizarla para el autoconocimiento y la sanación. La clave está en cómo la percibimos y en cómo la utilizamos, en si la vemos como un simple acto físico o como un aspecto profundo de nuestra espiritualidad. Así, la pregunta se transforma. ¿Podemos aprender a manejar nuestra energía sexual de tal manera que nos impulse, que nos inspire, que nos conecte con una fuente de paz y sabiduría dentro de nosotros? Quizás, al ver nuestra energía sexual desde este lugar sagrado y respetuoso, descubrimos que somos capaces de dirigirla hacia lo que realmente importa en nuestras vidas. Para muchos, la masturbación se convierte en un refugio, una salida emocional o una respuesta automática frente al estrés, la soledad o la ansiedad. Pero cuando una práctica se torna compulsiva, puede llevar a un desgaste energético que va más allá de lo físico, agotando nuestras reservas internas y afectando nuestra vitalidad. La energía que dedicamos a esta compulsión se fragmenta, dispersándose y debilitando nuestra claridad mental y emocional. Este desgaste no se limita solo a lo biológico. En el ámbito espiritual, cada impulso repetitivo e incontrolado puede crear un vacío, una sensación de pérdida interna que difícilmente llenamos con más de lo mismo. Es como intentar apagar la sed bebiendo del mismo río que, poco a poco, se seca. Nos quedamos con una sed emocional y espiritual que, en lugar de saciarse, se profundiza. Los antiguos sabios hablaban de la importancia de vivir con moderación y de preservar nuestra energía como un medio para alcanzar un estado de equilibrio y paz. Cada acto tiene un costo, y cuando cedemos constantemente a nuestras compulsiones, permitimos que nuestra energía se disperse, sin poder dirigirla hacia metas o propósitos más elevados. Esta dispersión nos aleja de nuestra esencia, de nuestro centro. Aquí es donde la disciplina y la conciencia entran en juego. No se trata de reprimir ni de juzgar nuestros impulsos, sino de observarlos con claridad y preguntarnos, ¿este acto me está acercando a la paz y al bienestar que busco? ¿O está siendo una barrera que me impide conectar con mi verdadero ser? La clave está en convertir nuestros hábitos en elecciones conscientes, en comprender que cada acto puede ser un paso hacia el crecimiento o una piedra que nos hace tropezar en nuestro camino espiritual. La energía sexual, cuando es comprendida y canalizada, puede ser una fuerza transformadora que nos impulsa a elevarnos más allá de nuestras limitaciones. En lugar de verla como algo que debemos controlar o suprimir, las enseñanzas espirituales nos invitan a transformarla, a redirigir el deseo hacia aspectos que nutran nuestro ser completo. Este proceso de transmutación es una forma de alquimia interna, un arte que requiere atención, paciencia y una profunda comprensión de uno mismo. Al transformar el deseo, dejamos de verlo como un impulso que nos arrastra y comenzamos a experimentarlo como una corriente que puede ser guiada, una fuerza que nos conecta con algo superior. Para algunos, esta energía se convierte en creatividad, inspirando ideas, proyectos y sueños. Para otros, se convierte en un impulso hacia la meditación profunda, permitiendo que el cuerpo y el alma se alineen en un estado de paz y claridad. Esta transmutación no significa negar nuestra naturaleza, sino trascenderla, comprender que no somos esclavos de nuestros deseos, sino sus dueños. Con prácticas como la meditación, la respiración consciente y la introspección,
podemos aprender a canalizar la energía sexual hacia un espacio de bienestar y crecimiento espiritual. En este estado, nuestra energía se vuelve menos densa, menos física y más sutil, permitiéndonos alcanzar una vibración más elevada y una percepción más profunda de nosotros mismos. La verdadera libertad no está en renunciar a nuestra naturaleza, sino en transformarla, en ver cada aspecto de nosotros mismos como una oportunidad de crecimiento. Al integrar nuestra energía sexual de manera consciente, descubrimos que podemos usarla para alcanzar nuevas dimensiones de paz, creatividad y amor. Así, nos damos cuenta de que nuestro verdadero poder está en nuestra capacidad de elegir, de dirigir nuestra energía hacia el propósito que nos hace sentir más completos. Para muchas tradiciones espirituales, el cuerpo no es solo una estructura física, sino un templo sagrado que alberga nuestra esencia, nuestro espíritu. La energía que fluye dentro de nosotros no es solo química o biológica, es una manifestación de la conexión entre el cuerpo y el alma. Cuando cuidamos esta conexión, cuando somos conscientes de cómo nuestros actos afectan nuestro ser completo, nos acercamos a un estado de paz y armonía. El acto de la masturbación, visto desde esta perspectiva, no es ni bueno ni malo, sino una oportunidad de autoconocimiento. Nos permite explorar los límites y la profundidad de nuestra propia energía, dándonos la posibilidad de conocernos a un nivel más profundo. Sin embargo, cuando este acto se convierte en una forma de llenar vacíos emocionales o en un escape, empieza a afectar esa conexión sagrada, creando una especie de desconexión que deja a nuestra alma sintiéndose fragmentada. La verdadera espiritualidad no se trata de negar o rechazar nuestra naturaleza humana, sino de integrarla. Reconocer que somos seres complejos, que vivimos en un equilibrio entre lo físico y lo espiritual, y que nuestras decisiones afectan ambas dimensiones. Cuando practicamos la conciencia y la moderación, comenzamos a entender cómo nuestras elecciones, incluso las más íntimas, pueden ser un puente hacia una vida de mayor equilibrio y serenidad. A través de esta conexión con nuestro cuerpo, podemos encontrar el camino hacia nuestra alma, podemos empezar a sanar y a abrazar cada parte de nuestro ser. Porque en última instancia, lo que buscamos no es un ideal de perfección, sino una paz que nos permita estar completos, en equilibrio, en amor con quienes somos realmente. Al final de este viaje, nos encontramos con la pregunta que solo nosotros mismos podemos responder: ¿cómo queremos manejar nuestra energía? ¿Cómo elegimos honrar nuestra conexión entre el cuerpo y el espíritu? La masturbación, como cualquier otra práctica humana, no tiene un significado universal. Su impacto depende de nuestra relación con ella, de la intención, de la conciencia y del respeto con el que abordamos cada acto. Para algunos, esta práctica puede ser una forma de autoconocimiento y autoaceptación. Para otros, puede representar una distracción o una pérdida de equilibrio en su energía espiritual. Pero, en última instancia, la espiritualidad es un camino personal, una búsqueda que no tiene un mapa definido. Cada uno de nosotros tiene el poder y la responsabilidad de decidir cómo desea vivir, cómo cuidar su energía y qué prácticas ayudan o perjudican su bienestar. Quizás el verdadero secreto no está en buscar respuestas absolutas, sino en aprender a escuchar nuestro interior, en confiar en esa voz que, silenciosamente, nos guía. Porque en la espiritualidad no existen imposiciones externas que nos definan, solo está la libertad de explorar, de crecer y de encontrar paz en nuestras propias decisiones. Este viaje que hemos compartido no pretende imponer una verdad, sino ofrecer una perspectiva para reflexionar. Cada creencia, cada experiencia y cada elección en el camino espiritual es única, y el respeto por nuestras propias decisiones es fundamental. Si algo aquí te resonó, llévalo contigo. Si algo no, libéralo con gratitud. Porque, en última instancia, el camino hacia la paz es uno que tú construyes, desde tu verdad y desde tu propia esencia.